Bien, la semana pasada entonces empezamos la tercera parte del programa que se llama Las paradojas del orden. Hoy vamos a entender un poco, desde la pulsión de muerte, qué es lo que nosotros desde la cátedra estamos nombrando las paradojas del orden, ¿sí? Orden que tenemos que entender desde el concepto de pulsión, ¿sí? Habíamos dicho la semana pasada que nosotros en la segunda parte del programa trabajamos esa organización en relación a la pulsión que en un principio de la vida está desorganizada, ¿sí? Que implica cierta anarquía. Hoy vamos a ver qué queda por fuera de ese orden, ¿sí? Que escapa a la ley, que escapa al orden simbólico que implica, como fuimos trabajando en la segunda parte, la ley del padre, ¿sí? Es decir, qué queda por fuera de aquellos organizadores pulsionales. La semana pasada trabajamos con los apartados 2 y 3, que son la parte en la cual Freud plantea algunos fenómenos que se va encontrando tanto por fuera como dentro de la clínica, que escapan al funcionamiento del principio de placer. Sabemos que hasta 1920 Freud sostenía el funcionamiento del aparato a partir de lo que él había llamado el principio de placer, ¿sí? Que era una idea que aparece en 1900 cuando Freud desarrolla el primer modelo del aparato. Hoy vamos a ver un segundo modelo, es decir, que ese primero que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que muchos llamaban el esquema del peine. Algo de eso ya no le funciona a Freud para explicar qué es lo que está más allá del principio de placer. Es decir, es un modelo del aparato en el cual este segundo dualismo pulsional no ingresa, no entra, ¿sí? Hay que buscarle una vuelta. Entonces, en esta primera parte, Freud desarrollaba estos fenómenos que funcionaban como ciertas paradojas a este principio de placer, eso que quedaba por fuera. Habíamos dicho que esta idea del más allá del principio de placer implica que no es que el principio de placer ya no rige en el aparato, no es que Freud va a decir que el aparato ya no funciona bajo el principio de placer, sino que hay algo que está más allá, que hay algo que escapa a ese funcionamiento. Habíamos dicho que Freud lo que plantea es que el principio de placer pierde su imperio, pierde su monarquía, sigue funcionando, es decir, el aparato va a seguir buscando el placer y evitando el displacer, pero hay algo que está más allá. ¿A partir de qué describe esto? A partir de una serie de fenómenos que implican la repetición de cuestiones que generan displacer, ¿sí? Esta cuestión de la repetición es fundamental porque ahí está el punto del más allá del principio de placer. No es el fenómeno en sí mismo, no es el juego del Fordá en sí mismo, no es el sueño traumático y su contenido en sí mismo, sino que el punto de complejidad está en que el sujeto no deja de repetirlo, ¿sí? Por eso Freud va a llamar a estos ejemplos, los va a agrupar bajo lo que él denomina la compulsión de repetición. En esos 4 ejemplos, Freud delimitaba las neurosis traumáticas, donde lo que se repetía eran estos sueños traumáticos que despertaban al sujeto soñante y que implicaban una excepción a la regla, ¿sí? Una excepción a esta teoría inicial del sueño. Un segundo fenómeno, que era el juego del Fordá, este juego que él describe, que él observa en su nieto. El tercero era la repetición en transferencia y el cuarto era la compulsión de destino, que era parecido a la repetición en transferencia, pero por fuera del análisis, por fuera de la escena analítica. La semana pasada describimos estos fenómenos y nos quedamos con una pregunta que era, ¿cuál es la función de esta compulsión de repetición? Es decir, Freud describe estos fenómenos, pero se pregunta, ¿cuál es la función de esta repetición? ¿Por qué el sujeto repite aquello que es displacentero? En esta segunda parte del texto, que es un poco más difícil que la anterior, Freud intenta explicar, intenta responder cuál es la función de la compulsión de repetición, que la vamos a tener que entender desde 2 costados. Es como si Freud ofreciera 2 caras de la compulsión a la repetición. Por un lado, una cara un poco más beneficiosa, un poco más amigable, podemos decir, que la vamos a tener que leer desde el apartado 4, desde el nuevo modelo del aparato psíquico, ¿sí? De este modelo de la vesícula. Y una segunda cara de la compulsión de repetición, que es una cara más compleja, menos beneficiosa, más oscura, podemos decir, que la vamos a leer desde la pulsión de muerte, ¿sí?
Eso tiene que guiar un poco la lectura del apartado 4 y el apartado 5. No es algo que esté tan claro en el texto, así que vamos a intentar armarlo. Ante esta pregunta de cuál es la función de la compulsión de repetición, en el apartado 4, Freud va a ofrecer dos novedades. Por un lado, una nueva forma de pensar el trauma. Esto es fundamental. ¿Se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que a partir de 1920 se produce un giro en la teoría y en la clínica? ¿Por qué? Porque aparece una nueva forma de pensar el trauma, una nueva forma de pensar la angustia, un segundo dualismo, una segunda tópica. Entonces, en este momento, Freud va a determinar una nueva forma de pensar lo traumático, distinta a la que habíamos visto, distinta a la última que leímos, ¿no? ¿Se acuerdan? Con este pasaje de lo accidental a lo constitucional, esto que fuimos trabajando. Ahora, Freud va a ofrecer una forma de pensar lo traumático desde la metapsicología, desde lo económico, ¿sí? Es decir, lo va a pensar desde, en el sentido de las cantidades. ¿Se acuerdan? Que esto lo hemos trabajado en algún momento. Yo les decía que la metapsicología freudiana era la parte más teórica, por eso es lo más complejo. Cada vez que nos encontramos con las versiones metapsicológicas de Freud, es lo más difícil de entender, porque es bien teórico, es bien abstracto, no tan clínico, ¿sí? Entonces, Freud en este apartado va a ofrecer una nueva forma de pensar el trauma desde lo metapsicológico y en el sentido de cantidades, desde una versión económica del trauma, ¿sí? Y además va a pensar lo traumático en el sentido de las cantidades desde un nuevo modelo del aparato psíquico. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en este primer apartado tienen que ubicar esas dos cuestiones, ¿sí? La nueva forma de pensar lo traumático a la lectura de un nuevo modelo del aparato psíquico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Me frenan, ¿sí? Yo sigo y ustedes me van diciendo. ¿Cómo piensa Freud ahora el aparato? No como antes, ¿sí? Va a implicar varias modificaciones. Él va a ofrecer una hipótesis. Él dice que esto es pura especulación. ¿Qué significa que es pura especulación? Que así lo debemos tomar, ¿sí? Es decir, lo tenemos que leer metafóricamente. No lo tenemos que leer como si el aparato fuese efectivamente como él lo está explicando. Lo que nosotros tenemos que entender es el modo de funcionamiento. ¿Se acuerdan cuando leímos el primer esquema del aparato, que él dibujaba esta especie de peine? Nos decía, no es así el aparato. De hecho, no podemos encontrar el inconsciente en ninguna parte del cuerpo. Esa misma lógica tenemos que tomar ahora, ¿sí? Es decir, esto que Freud está ofreciendo es metafórico, ¿sí? Vamos a tomar esa palabrita que él dice, que es pura especulación. Entonces, ¿cómo va a describir el aparato ahora? Ya no como antes, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan? Traten de visualizar el primer esquema del aparato, del práctico 6 y 7. Ya no va a ser un aparato que implique una entrada y una salida, ¿sí? ¿Se acuerdan del primer aparato que tenía esos dos polos, el polo perceptivo y el polo motriz? Un ingreso de un estímulo y una salida de una respuesta. Prueba a decir, ya no lo podemos pensar de esta forma, con un ingreso y una salida, con un polo perceptivo y un polo motriz. Lo va a empezar ahora, lo va a pensar ahora como una vesícula, dice él, como una especie de esfera. Esto es lo especulativo, ¿sí? El aparato no le podemos dar una forma, lo vamos a pensar desde acá para poder entender el modo de funcionamiento. Entonces, él va a decir, el aparato psíquico va a ser como una especie de vesícula de sustancia estimulable. ¿Qué significa que tiene sustancia estimulable? Que a partir de los estímulos que vienen del mundo exterior, hay algo de este aparato que puede sufrir modificaciones. A partir de aquello que llega del mundo exterior, el aparato puede sufrir cambios, y los va a sufrir, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cuáles. Entonces, este aparato, que va a ser como una vesícula, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un esquemita, que es el mismo que tienen los PDF, ya no va a implicar un extremo sensorial y un extremo motriz, una entrada y una salida, sino que va a implicar una adentro y una afuera. Es decir, el aparato se va a distinguir del mundo exterior. Voy a abrir el esquema si lo vamos usando. Es un esquema muy precario, ¿sí? Así que imagínense
Traten de usar su imaginación para poder pensarlo. Esperen que se me abrió otro cuadro. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, ahí está. Yo no los veo, ni leo el chat, así que cualquier cosa me prenden el micrófono. Entonces, él va a decir, vamos a pensar el aparato como una vesícula, ¿sí? De sustancia estimulable. Y por fuera, el mundo exterior. Este aparato va a tener cierto borde, cierta capa, que va a ser aquello que se conecte con el mundo exterior. Esta capa, este borde, va a funcionar como una frontera, ¿sí? Es decir, va a ser lo que distinga el interior del aparato del mundo exterior. Esta capa, esta frontera, este borde, ¿sí? de la esfera, va a funcionar como un órgano receptor de estímulos, dice Freud. Es decir, este borde va a ser aquel que reciba los estímulos que provienen del mundo exterior, ¿sí? Entonces, paren que se me cerró. Este borde, esta capa, va a ser aquello que perciba aquello que viene del mundo exterior, ¿sí? Es decir, Freud va a ubicar en este borde del aparato la percepción, el sistema perceptivo. ¿Se acuerdan que en el primer esquema el sistema perceptivo era uno de los polos? ¿Sí? El otro polo era el polo motriz. En este punto hay algo que se diferencia del esquema anterior. ¿Por qué? Porque no va a ser una parte del aparato la que va a recibir los estímulos, sino que va a ser todo este borde. Es decir, que los estímulos del mundo exterior van a poder ingresar al aparato por cualquier parte, ¿sí? De la vesícula. Ya no va a ser por una parte, sino que va a ser por todo este borde. En esta capa, ¿sí? En este borde que divide el interior del aparato con el mundo exterior, Freud va a ubicar a la conciencia. Si pensamos en el primer aparato, Freud ubicaba la conciencia en el polo motriz y en el polo perceptivo las percepciones. ¿Se acuerdan? O sea, estaban separados, que era algo que no nos terminaba de cerrar en ese primer esquema, era algo que no terminaba de ser teóricamente posible. Entonces, ¿acá qué hace Freud? Junta la percepción y la conciencia. Ya no van a estar separados, ya no van a estar puestos en polos opuestos, sino que en este esquema, percepción y conciencia van a estar juntos, ubicados en todo este borde del aparato. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, diferencia con el aparato anterior. Ya no va a tener dos polos, ¿sí? Sino que la distinción va a ser interior-exterior. Va a tener una dentro y una afuera. Lo que va a distinguir, lo que va a funcionar de frontera entre el mundo exterior y entre el mundo interior, va a ser esta especie de capa, ¿sí? Va a ser esta especie de borde, que va a funcionar como órgano receptor de estímulos. Es decir, en todo el aparato va a haber una zona que va a recibir los estímulos que provienen del mundo exterior. Allí Freud va a ubicar tanto la percepción como la conciencia. Decíamos que la vesícula está compuesta de sustancia estimulable. Entonces eso implicaba que algo de esta vesícula, al recibir estos estímulos, se va modificando. Eso es lo que Freud va a decir en relación a esta capa. Esta capa, al recibir los estímulos, en una primera instancia, se va a empezar a modificar formando una especie de corteza, dice Freud. Sin embargo, esta modificación va a ser en un momento inicial, ¿sí? Después, esta capa exterior ya no va a sufrir modificaciones. ¿Cómo pensar eso? ¿Se acuerdan cuando en la primera parte de la interpretación de los sueños, cuando veíamos el primer esquema, Freud decía, esta primera parte del aparato recibe estímulos, pero no implica ningún tipo de memoria? ¿Se acuerdan? Es decir, el extremo perceptivo o el extremo sensorial recibe los estímulos del mundo exterior, pero no quedan marcas. Eso mismo está diciendo, ¿sí? Este borde, en un principio, se va a modificar, pero después ya no, ¿sí? Va a ser una modificación que suceda en un principio, formando esta especie de corteza. ¿Por qué es importante esta corteza? Y esto es fundamental.
Porque justamente esa corteza que envuelve al aparato psíquico va a funcionar como una especie de capa protectora, dice Freud. ¿Por qué? Porque este aparato está sumergido en un mundo donde hay muchos estímulos del mundo exterior que pueden resultar dañinos para este aparato. Es decir, si todos esos estímulos del mundo exterior alcanzaran el aparato para Freud no podría sobrevivir. Por ende, es necesario que se produzca, que se forme como cierta capa protectora. Freud dice, es necesario una membrana, una protección, que va a llamar membrana de protección antiestímulos. Van a ver que en el texto Freud ahí empieza a hablar de la materia orgánica e inorgánica. Él va a decir que esta parte primero es orgánica y después muere y se transforma en inorgánica. Ni se metan con eso. Lo que me importa es que hay una parte del aparato que es modificada por los estímulos del mundo exterior, hasta un punto, ¿sí? Por eso yo acá les hice esto. Freud dice, hasta un punto del interior del aparato, esta parte exterior se modifica a partir del ingreso de los estímulos, formando una corteza que va a tener la función de proteger el aparato. Va a funcionar como un filtro, ¿sí? Entonces va a permitir que solo una parte de los estímulos del mundo exterior ingresen al aparato, ¿sí? Va a filtrar esas cantidades, esos estímulos que están en el mundo exterior, permitiendo que solamente pase una pequeña parte, aquello que el aparato puede tramitar, ¿sí? Prueba a decir, es igual de importante la recepción de los estímulos que la protección ante ellos. Por eso esta capa protectora va a ser fundamental, porque es lo que va a permitir la supervivencia de este aparato. Si no estuviese esta capa, entonces el aparato se moriría, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Si hay preguntas, por micrófono que no veo. Bien, entonces, en esta división de adentro y afuera va a ser fundamental que se forme esta protección ante estímulos, ¿sí? Esta membrana que funciona como una capa que protege al aparato. Acá tenemos los estímulos. Y Freud va a plantear que dentro de esta capa, o en la superficie de esta capa, se van a formar los órganos sensoriales, ¿sí? ¿Cómo pensarlo esto? Porque es bien metafórico. Podemos pensar esta capa como si fuese la piel, ¿sí? La piel que recubre el cuerpo. ¿Qué implica la piel? La piel permite que los estímulos sensoriales ingresen, es decir, si hace frío afuera, hay algo de eso que se siente. Sin embargo, no todo eso puede ingresar al interior del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si pisamos una piedra, la vamos a sentir, pero la piel va a hacer que esa piedra no ingrese al interior del cuerpo. Es lo mismo con la capa, con la membrana protectora. Va a permitir que algo del mundo exterior pueda percibirse, pero sin que eso ingrese al aparato, ¿sí? Y produzca cierta perturbación, que ahora vamos a ver. Entonces Freud va a decir, en esa capa se van a producir los órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales justamente van a ser los encargados de que los estímulos ingresen al aparato, pero sin embargo, pequeñas cantidades, ¿sí? Filtrando, permitiendo solo que una porción de esos estímulos exteriores alcance el interior del aparato. Por ejemplo, si nosotros pensamos los ojos permiten que ingrese el estímulo exterior. Ahora, si nos iluminan los ojos con una luz fuerte, se cierran, ¿sí? Es decir, no habilitan que ingrese una gran cantidad de estímulo exterior, solo lo suficiente, solo lo necesario, ¿sí? En ese sentido tienen que pensar los órganos sensoriales. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Vamos? Veo a 2 personas nada más, así que es difícil. Bien, ¿cuál es el problema en relación a esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pensamos acá la dificultad en relación a este aparato? Freud va a decir, ¿qué pasa? Esta es la pregunta, ¿qué pasa con esos estímulos que provienen del mundo exterior, pero que tienen la fuerza suficiente
de romper la membrana antiestímulos. ¿Sí? Les repito la pregunta. ¿Qué pasa con los estímulos del mundo exterior que son tan potentes o que tienen la fuerza suficiente de romper con esta membrana protectora del aparato, con esta membrana antiestímulos? Desde ahí, desde esa idea, nosotros tenemos que pensar ahora, a partir de más allá del principio de placer, lo traumático. ¿Qué es lo traumático en este momento? Para Freud lo traumático van a ser esos estímulos lo suficientemente potentes, ¿sí?, que tengan la fuerza suficiente de romper con la membrana e ingresar al aparato. ¿Sí? Voy de nuevo. Lo tienen que pensar en el sentido, como decíamos, económico, ¿no?, de las cantidades. Lo traumático va a ser entonces todo estímulo que tenga la suficiente fuerza, la suficiente potencia de romper la membrana antiestímulos, de romper esta capa protectora del aparato e ingresar al interior del aparato. Es decir, lo traumático va a ser energía que rompa con esa capa y que ingrese de golpe, ¿sí?, al aparato, imposibilitando cualquier capacidad de tramitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ingreso desmedido de energía. Desde ahí vamos a tener que pensar la situación traumática. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Freud? ¿Qué sucede si hay un ingreso desmedido de energía en el aparato? El aparato ya no puede funcionar de la misma manera, ¿sí? Es decir, si ingresa una gran cantidad, ya no va a poder seguir funcionando como venía. ¿Por qué? Porque eso implica una perturbación económica, ¿sí? Es decir, el aparato se regula con una cantidad de energía. En el interior del aparato hay energía. Ahora, si ingresa una mayor cantidad de golpe, si irrumpe una cantidad desmedida de energía, el aparato no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce una perturbación que la tenemos que pensar en un sentido económico. ¿Sí? Ingresa una cantidad de energía que el aparato no está preparado para tramitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Freud? En esta instancia se van a poner en marcha todas las medidas defensivas que tenga el aparato para poder hacer con ese ingreso desmedido de energía. En este punto, dice él, y esto es fundamental, queda abolido, dice Freud, el principio de placer. ¿Qué significa eso? No es que deja de funcionar para siempre, sino que queda detenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aparato no puede seguir funcionando bajo el imperio del principio de placer. Se tiene que ocupar de otra cosa. ¿Sí? Es decir, ya no puede buscar el placer y evitar el displacer. Tiene que hacer algo con ese ingreso de energía que irrumpió. ¿Sí? Entonces, se detiene el funcionamiento normal, se detiene el funcionamiento bajo el principio de placer para poder defenderse de esa irrupción de energía. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Repasamos un cachito. Entonces, ¿cómo pensamos lo traumático? Como un ingreso desmedido de energía, ¿sí? Con una energía con la suficiente fuerza como para romper la membrana antiestímulos y entrar, ingresar en el aparato psíquico. En ese punto, el aparato ya no puede funcionar como funcionaba, se detiene el funcionamiento bajo el imperio del principio de placer para poder solucionar, para poder defenderse de esta gran perturbación económica que implica el ingreso de esta energía. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Díganme, así sigo. ¿Sí? Bien. Pero, profe, ¿y en algún momento vuelve a funcionar bajo el principio de placer el aparato o no? Sí, necesita volver a funcionar el principio de placer. Ahora vamos a ver cómo. Ahora vamos a ver ahí. Lo tenemos que pensar, está bueno eso, lo tenemos que pensar como un detenimiento, ¿sí? Por eso Freud dice, queda abolido, queda detenido, ¿sí? El principio de placer no puede funcionar de la misma forma. No es que deja de funcionar completamente, porque en otros puntos sigue existiendo, pero en relación a esto, el principio de placer no puede hacer nada, ¿sí? Es decir, el principio de placer, podemos decir, no puede defender al aparato de este ingreso de energía. Hay que poner otras cuestiones en marcha. Ahora vamos a ver qué. Lo tienen que pensar así. Scars, el titular anterior, ponía un ejemplo que para mí es muy claro. Piensen en un barco, ¿sí? Que se le rompe el casco.
y en ese barco empieza a ingresar agua. ¿Qué pasa con ese barco? No puede seguir navegando como venía, no puede seguir funcionando de la misma forma. Hay que sacar el agua, hay que hacer algo con el agua que entró, ¿sí? De esa forma lo tenemos que pensar. Lo mismo con la piel, ¿no? Si nos cortamos e ingresa una bacteria, el cuerpo ya no funciona de la misma forma. Aparece la fiebre, la zona se pone roja, aparece el dolor, ¿sí? Es decir, el organismo reacciona ante eso que ingresa, no funciona igual. Lo mismo tenemos que pensar acá con lo traumático. A partir de ese ingreso, no puede seguir funcionando de la misma forma. Algo se detiene, ¿sí? A partir de esto que irrumpe. ¿Por qué es tan peligrosa esa cantidad de energía que ingresa? Y acá hay que hacer una distinción fundamental, que nos va a servir ahora y nos va a servir después para pensar la pulsión y el segundo dualismo pulsional. Freud va a tomar de Breuer una distinción entre energía libre y energía ligada. ¿Qué quiere decir esto? Porque es medio complejo. La energía libre va a ser la energía que circule libremente en el aparato, ¿sí? La energía ligada va a estar ligada a una representación, es decir, va a entrar en el campo del lenguaje, va a entrar en el campo de lo simbólico, no va a estar suelto. Lo peligroso para el aparato es justamente la energía libre, ¿sí? La energía que está ligada a una representación es aquella que podemos poner en palabras, ¿sí? ¿Qué busca un análisis, por ejemplo? Que se liguen las cuestiones a las representaciones para poder decirlas y para poder intervenir sobre eso. Aquello que no está ligado es aquello que no entra en la lógica del lenguaje y que no se puede poner en palabras. Eso es lo complicado, eso es lo que hace que peligre el funcionamiento óptimo del aparato. Esto que ingresa, esta irrupción de energía, es justamente energía libre. Por eso es tan peligrosa para el aparato y por eso el aparato se tiene que defender de eso, porque es un ingreso desmedido de energía libre. Ante eso, el aparato, ¿qué busca hacer? Yo les decía, se ponen en marcha todas las medidas posibles de defensa. ¿Qué intenta hacer el aparato en ese punto? Ligar la energía, ¿sí? Por eso Freud dice, se intenta hacer una especie de contrainvestidura. ¿Qué quiere decir eso? Ligar la energía con la energía que está dentro del aparato, con las representaciones. Por eso Freud va a decir, cuanta mayor energía hay adentro del aparato, cuanta mayor energía ligada ahí adentro del aparato, mejor va a ser o va a ser más posible ligar aquello que entra. Cuanta menos energía ligada hay en el aparato, más complejo o menos preparado va a estar ese aparato para contrainvestir aquello que entra, ¿sí? No se metan mucho en la contrainvestidura, pero el punto es ese, ¿sí? Es decir, el aparato tiene que defenderse de aquella energía que ingresa y cómo ingresa de manera libre. ¿Por qué es peligrosa? Porque circula libremente por el aparato, ¿sí? No se detiene, no está ligada, no entra en los límites de la palabra, ¿sí? Entonces, el aparato que tiene que hacer, lograr que esta energía que está libre quede quieta. Freud dice, lo que busca el aparato es poder hacer pasar, hacer un pasaje de energía libre a energía quiescente. Este quiescente quiere decir que esté quieta, ¿sí? Que deje de circular libremente, que se ligue a las representaciones. Desde acá es que nosotros vamos a tener que pensar la situación traumática y la neurosis traumática. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando íbamos trabajando las neurosis traumáticas, yo les decía, esto lo vamos a terminar de entender la semana que viene? Lo tenemos que leer desde acá, ¿sí? Cuando nosotros leíamos la neurosis traumática, decíamos que esta neurosis partía de una situación traumática. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo del soldado que le explotaba la bomba al lado? ¿Qué sucedía en ese caso? Había un estímulo externo tan potente como la explosión de una bomba que irrumpía, ¿sí?, ante un aparato que no estaba preparado para eso, ¿sí? Entonces Freud dice, esa situación traumática la tenemos que pensar como una ruptura de la protección antiestímulos y como un ingreso, como una afluencia desmedida
de energía que ingresa del mundo exterior, ¿sí? Entonces, esas situaciones traumáticas, como pensábamos la semana pasada que nombrábamos otras, yo les decía la inundación o un atentado, lo tenemos que pensar desde acá, ¿sí? Como un estímulo externo que tiene la suficiente fuerza de romper la membrana de protección antiestímulos, ¿sí? ¿Qué es lo que puede generar que esté libre en el aparato? Ahora vamos a verlo. Ahora en la segunda parte vamos a ver cuál es la energía libre del aparato. En un ratito. Y vamos a ver desde dónde pensarlo, porque hay algo teórico que ya saben que nos va a servir ahí como para poder entenderlo. Vamos hasta acá. Es mucha información, pero ¿me van siguiendo? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, la situación traumática, la neurosis traumática, la vamos a pensar de acá, ¿sí? Como esa ruptura de la protección antiestímulos. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando describíamos la neurosis traumática, decíamos que para que se dé la neurosis traumática se debían dar dos condiciones? ¿Se acuerdan? Por un lado, la ausencia de angustia, y por otro lado, la ausencia de una herida física. Eso lo tenemos que pensar desde acá, ¿sí? Desde este modelo del trauma. Vamos a salir y volvemos a entrar, que queda un minuto.